Buenos días Santo Domingo, despierta con CDN, bienvenida Yulisa, bienvenida Catherine, gracias por sintonizarnos el día de hoy, gracias por permitirnos entrar en sus hogares. Hoy 22 de agosto, dice las efemérides que es Día Internacional del Folclore, esas manifestaciones culturales que nos rodean, que son parte de nuestra identidad, que están ahí, que son intangibles y que sin embargo determinan y nos condicionan la vida, la música, los ritmos, los bailes, todo eso es folclore. Y eso que puede ser intangible y que puede ser algo cultural y que cultural quizás no le importe a nadie, también en el 2021, donde todo se mercantiliza, pueden ser parte de industrias culturales, de industrias creativas, de economía naranja. Así que adelante ahí hay un nicho importante con 11 millones de turistas a los cuales se le pueden endosar parte de nuestros activos folclóricos nacionales. Un día como hoy, después de una tarde caliente que se calentó con decretos del presidente, cambios anunciados, sotoboche, como el de Guido Gómez Mazara, quien con mucha finura política pues se abstuvo el día de ayer aquí en CDN de anunciar oficialmente que iría al Indotel, pero efectivamente, como dijo Juan Gabriel, así fue, está en Indotel, como está en el INAIPI Josefa Castillo, que sale de la Superintendencia de Seguros. Una tarde de decretos, una tarde caliente, no solamente en el punto de vista climático, sino también eléctrico, con un director, con un jefe del sector eléctrico, Celso Marrancini, del Consejo Unificado de Empresas Eléctricas, que dicen que ahora es que viene el mambo, que hay que aguantar. Expuso muy claramente un panorama realista del sector eléctrico, porque esa es la palabra, y propuso una hoja de ruta y una serie de acciones con mucha responsabilidad, pidiendo a la población un poco de entendimiento. Y bueno, creo que eso es lo que toca, y lo que le toca al gobierno es hacer las inversiones anunciadas. Y finalmente, el presidente de la República creo que no va a tener que usar el so pena, porque ayer paz y armonía con todos los legisladores, futuros asambleístas del PRM, unidad monolítica en torno a la reforma, aunque siempre, desde luego, cabe la posibilidad de que algún creativo constitucional de aliado, y hay muchos identificados, pues pueda salir con alguna idea que haga cierto ruido. Pero mientras tanto, todo está seguro. Yulisa y Catherine. Bueno, buenos días, señores. Iniciamos este jueves 22, así es, con las informaciones de la semana y del inicio del fin de semana. Hay que decirle a la gente que, bueno, los cambios siempre son buenos. Algunos andan por ahí haciendo bembita y uno no se espera ver funcionarios pataleando por cargos, porque se supone que el sopena también debería pues, pasarle la mano por ahí. Sí, a usted le toca en tal parte, sopena de que si usted dice que no, no le toca en ninguno. Pero todo depende de la confianza y de la cercanía de quien da los decretos. En La Vega hay, digamos que cierta molestia entre los miembros de partidos de oposición porque entienden que se quiere imponer a un alcalde que no fue el electo. Esto ha pasado ya en otra ocasión, en el pasado, en esta misma administración, justamente con alguien que no quiere ahora asumir el cargo que le dieron y le han dado 3 o 4, pero a los 4 le ha dicho que no. Veremos en qué termina esa novela, pero mientras tanto el Partido de la Liberación Dominicana dice que el PRM quiere imponer un alcalde no electo en La Vega y veremos qué se va a hacer. Tal vez dice la ley que entonces debe nombrarlo el presidente de la República. Sin embargo, ¿qué tan democrático es llevar a una persona en una boleta, hacer lo que gane o que gana porque tenía las condiciones para ganar, tener una votación masiva y mayoritaria y que entonces luego sea despojado de esto para que vaya a un cargo de nombramiento directo y que el asunto quede vacante, que la posición electiva quede vacante, acéfala y entonces se nombre a cualquiera? Hay que poner el ojo en eso porque ahí no hay ningún servicio democrático. Ahí no hay ningún dejo de respeto democrático porque para que usted puso la gente a votar. Y estas son las cosas que se critican en otros escenarios para entonces luego hacerla aquí. La viruela del mono o la variante llamada ya Mpox, definida por la Organización Mundial de la Salud como sumamente contagiosa, como peligrosa y que ya está fuera de las fronteras de todo el continente africano, pues sigue dando de qué hablar. Se habla de que la variante es sumamente contagiosa y República Dominicana ayer, en voz del Ministerio de Salud Pública, ha dicho que no hay por qué alarmarse. Las medidas de prevención siguen siendo las mismas. Si la gente entendiera la importancia de la higiene, de lavarse las manos cada vez que usted hace una actividad que no
digamos que no es compatible con la higiene, pues simplemente con esa poca medida o con esa acción tan sencilla se evitan muchas cosas. Dice Salud Pública que lavarse las manos después de ir al baño, antes de comer y por lo menos 3 o 4 veces al día entre una y otra actividad, pues eso puede evitar la viruela del mono o el mpox. Hoy nosotros tenemos una mesa de economistas que van a hablar sobre las reformas. Esta mañana estará con nosotros Sandy Dawager y estará Jaime Aristi Escuder, y ellos darán versiones interesantes, análisis con números y comparaciones históricas de lo que han sido las reformas y de cómo República Dominicana puede hablar de reformas, diferentes tipos de reformas, en momentos en que primero hay que hablar de evasión, de gasto, de subsidios, de ayudas sociales y del clima que vive el país y de qué tan importante es pasar, digamos que con paz, no con Rafael Paz, sino en un ambiente de paz con toda la sociedad, la reforma constitucional para que esto sirva de, digamos que, trillado del camino para las demás reformas. Han dicho Finjus y Participación Ciudadana en 2 comunicados el día de ayer que hay que hablar con todos los sectores y que ninguno puede ser excluido. Nosotros vamos a ampliar estas comunicaciones un poco más adelante. Bueno, buenos días compañeros, buenos días a la audiencia de Despierta con CDN, qué bueno que están acá con nosotros. Cada mañana, 22 de agosto, Día del Folclor, como dice Federico, saludos a Dagoberto Tejada. Un abrazo para él, para toda su familia, para todos los que cultivan, para ellos que cultivan esa cultura nuestra, esa raíz nuestra, rica definitivamente por su formación, rica porque además se alimenta del diario vivir de todos los dominicanos. A algunos les gusta tomar el folclor, pero aquí, este pedacito. Y yo creo que no, que en virtud de que seamos, pues por supuesto, más abiertos, que comprendamos de dónde vienen las cosas de manera objetiva, sin que para nosotros sea algo que resentir, pues definitivamente podemos comprender mejor nuestra identidad, nuestros desafíos y hacia dónde vamos, sobre todo por dónde estamos caminando. En Estados Unidos, compañeros, ayer hubo acto de campaña de Donald Trump durante 3 días. Hemos estado siguiendo la Convención Nacional Demócrata, que ayer, por cierto, tuvo al señor Watts, la fórmula vicepresidencial de Kamala Harris, hablando sobre sus raíces rurales. Puso énfasis en eso, quizás un poco para competir con su par del ala republicana, la fórmula del señor Trump. Ahora se me ha olvidado el nombre de este joven. J.D. Vance. Vance, exactamente. Gracias, 27 Yulisa. años. Por cierto, ayer también, van a ver ustedes quizás en pantalla, no sé si el equipo de producción ya lo tiene, pero este rally, esta manifestación realmente es una exposición, la campaña política del señor Donald Trump en Carolina del Norte, específicamente en una ciudad que se llama, yo no sé pronunciarla en inglés, pero creo que es Asheboro, sí, creo que es Asheboro. Donald Trump, por primera vez lo ven ustedes con una lámina protectora, blindaje, sí. Un blindaje, después del atentado que casi por un pelito le cuesta la vida. Donald Trump ayer arremetió por una oreja con dureza contra Kamala Harris, la llamó comunista en varias oportunidades. Decía, esto no es socialismo, no. Van a decir que es socialismo y eso va a durar un segundo. Ustedes piensan que no, pero es posible que en un país como en Estados Unidos se avance en la línea del comunismo. Es la declaración de Donald Trump en contra de Kamala Harris, actual candidata ya confirmada, ya aceptada, ya ungida por todos los líderes demócratas: Barack Obama, Michelle Obama, Bill Clinton, Bernie Sanders, Hillary Clinton. Todos ellos han ungido a Kamala Harris y dice el diario El País de España que esa organización política se esperanza, pareciera estar optimista para el resultado de socialista noviembre. también. El diario El País, que es un diario con tendencia socialista de izquierda, claro, sin duda. De izquierda. Sin duda. Así es. Pero ahí vemos nosotros. Creo que Francisco Medrano está listo. Toma, Federico, toma agua, tranquilo.
¿Qué es lo que, por qué tú agarraste todo? Por lo del país. Por lo del país. Yo lo estaba leyendo esta mañana. Y casi te ahogas. No, es un cuento de hadas. O sea, todo es un cuento de hadas que la prensa estadounidense ha estructurado así en torno a Kamala. O sea, la perfección hecha persona. Se acabaron los problemas. Nadie se plantea que no ha hablado nada, que la tienen controlada, que no ha dicho ni esta boca es mía. No, ella es la perfección. Y desde luego los ucranianos van a llegar hasta Moscú en su ofensiva, porque los rusos no han matado un solo ucraniano. Caramba, señores, pero vamos aunque sea a disimular un poco. No, y en Venezuela, no, en Nicaragua no es una dictadura ni un gobierno de fuerza. No, eso son... son conflictos, interpretateníamos conflictos con la democracia. Internos, conflictos internos que deben resolver los venezolanos. En esa lógica, nosotros teníamos que resolver el problema con Trujillo. Exacto. Bueno, al efecto lo resolvimos. Porque los americanos nos mandaron armas. Espera. Exacto. Mire, el país, el titular es, para los que no lo han visto, los demócratas recuperan con Harris la fe en una victoria contra Y cuando Trump. tienen que hablar de Trump, Trump es un canalla, es un mentiroso y es un condenado que está corriendo en la política. Señores, la posverdad y el manejo de la estrategia de comunicación y los lineamientos de medios de comunicación de un lado y del otro han hecho que mucha gente pierda el enfoque de la veracidad y de la imparcialidad. Y eso se está dando, y se está dando muy duro en Estados Unidos y en otros países. Por eso aquí tratamos de hacer el ejercicio. Vamos a hacer el ejercicio precisamente con Francisco Medrano, que está listo para hablarnos de qué es portada en el periódico El Caribe. Hola, Fran, adelante. Hola, ¿qué tal? Buenos días. El Caribe, que es una tradición de democracia y también de amplitud. Vamos ahora a presentar lo que trae en su portada en este día. Y hablamos precisamente de los economistas Jaime Aristides Escuder y Andy Dawarren, que han sido los invitados especiales del Caribe y CDN. Advierten que sin investigaciones exhaustivas y coherencia entre los sectores, las reformas podrían quedar en el aire, repitiendo errores del pasado. Les invitamos a que puedan leer este amplio trabajo presentado en el día de hoy. Además, ampliamos sobre la reunión del presidente Abinader con dirigentes y congresistas, donde habló de los puntos sometidos al Congreso Nacional para modificar la Carta Magna. Vamos ahora con los cambios que sometió el Poder Ejecutivo en el día de ayer en el tren gubernamental. Guido Gómez Mazara va al Indotel, mientras que Josefa Castillo llegará al INAIPI. Y cerramos la portada con Leonardo Aguilera y los consejeros de la refinería que recorren el puerto de Itabo. Lo hicieron junto a Félix García, presidente de la generadora Itabo, y también de Osvaldo González, que es el gerente general. Vamos ahora a la contraportada del periódico El Caribe esta mañana con informaciones del mundo de los deportes. Ahí están los clubes Cibao y Moca FC, ambos sin goles. Los equipos se enfrentaron en un reñido partido correspondiente al Grupo B de la Copa del Caribe CONCACAF 2024, que fue celebrado en Santiago. La invitación es que puedan acceder a nuestro portal digital www.cdn.com.do. Aquí usted puede conocer otras importantes informaciones como esta de los miembros de la iglesia Monte Moriat, donde ellos dicen haber notado cambios en la personalidad de Ana Josefina García. Es la mujer que confesó haber decapitado a su hija de tan solo 6 años de edad. Bueno, también tenemos detalles de la alerta epidemiológica de salud pública sobre la viruela del mono. Y cerramos con la advertencia de Celso Marrancini a quienes no paguen la luz. Así que entre a nuestro portal para que pueda ampliar de qué se trata esta advertencia y otras informaciones que también tenemos en la principal página digital de CDN. Además, les invitamos para que adquieran la edición impresa del periódico El Caribe. Así que es todo de nuestra parte. Seguimos con más esta mañana en Despierta con CDN. Gracias, Francisco. Y simplemente para saber a qué temperatura hoy nos vamos a cocinar del calor, vamos a escuchar el reporte del tiempo de nuestro compañero Jim Suriel.
Muchísimas gracias, muy buenos días. Hoy tendremos la cercanía de la onda tropical número 32. Este fenómeno atmosférico que ha avanzado en los últimos días en aguas del Atlántico, desplazándose al suroeste de Puerto Rico y moviéndose hacia el sureste y hacia el sur de nuestro país. Ya para esta tarde se espera que se mueva un poco más hacia el oeste y por lo tanto estará interactuando con los vientos húmedos y las temperaturas calurosas en nuestra región. Es por eso que tendremos un aumento de las posibilidades de precipitaciones. La nubosidad cubriendo gran parte del país, pero sobre todo este aumento del potencial de lluvias establecido hacia el sur, hacia el sureste, hacia el este y noreste. Veremos más precipitaciones en la cordillera central, hacia el norte y hacia el noroeste. Esto será posible a que la nube de polvo del Sahara, que ha dominado el ambiente en los últimos 2 días, ya empieza a alejarse de nuestra región para darle paso a la influencia de esta onda tropical. A pesar de esto, tendremos la sensación calurosa todavía establecida en el territorio nacional. Así que mucha atención porque además del calor tendremos ahora el incremento de las precipitaciones. Mientras tanto, en el Atlántico Central avanza la onda tropical número 33 con trayectoria hacia las Antillas Menores. Será para el fin de semana cuando se acerque a nuestra zona de pronóstico. Estas han sido las informaciones meteorológicas. Bueno, ahí están las informaciones meteorológicas. Tome la precaución del lugar y no deje de tomar agua, que con este calor es importantísimo hacerlo. Vamos a ver sus comentarios en la red social Facebook Live. Qué bueno que están allí con nosotros. José Roberto Ventura descubrió un secreto de Yulisa, pero yo no lo voy a revelar. Yulisa, te lo digo en la pausa. El secreto de sus ojos. ¿Cuál será? Un secreto. Pero como yo no tengo secreto, dilo. ¿Lo puedo decir? Sí. Es fácil. Haz así, Yuli. Eso. Eso no es un secreto. Pónchala ahí. Eso es Pónchala ahí. público. Yo tengo un tatuaje. No, no a mí, a Yuli. Yo no tengo nada. Vean a Yulisa. Ahí está. Eso. Ese es el tatuaje de Yulisa, dice José Roberto Guzmán como que sorprendido. Yulisa, tú tienes un tatuaje en la muñeca. Tengo un tatuaje de amor, me lo hicieron mis hermanos. Yo soy la única hembra y tengo 3 hermanos varones. Entonces ellos me tatuaron el nombre de los 3 ahí. Imagínense si me lo puedo quitar. No, no puede. Ahí está. Hay cosas que son de la familia que uno le... Exacto. Claro, qué bien. Genaro Álvarez Camacho dice, está con nosotros desde Elizabeth, New Jersey. Bendiciones para todos. Ellos quieren tocar el tema de un joven en el Tamarindo que vive en una votación amarrado hace 15 años. A las autoridades que vayan en su ayuda. Está amarrado con una cadena de los 3 años. Wow, Genaro, danos detalles de ese caso en el Tamarindo. Vamos a investigar. Gracias. Yo no sé si es posible que CDN ya haya tocado este caso, pero sigue sin resolverse y es algo preocupante, sobre todo cuando estamos hablando de asuntos de salud mental, un tema recurrente, un tema horizontal que atraviesa todos los sectores de la sociedad y que se le da de lado. Eso le importa a poca gente, hasta que ocurren tragedias como la que hemos estado viendo en los últimos días. Pero gracias por referirnoslo, Gerardo. Belkis Mercado está con nosotros, nos ha bendecido día. Gracias. Estos colores, como siempre, están radiantes. Gracias, gracias. Santiago Fresco, en serio. Diga, señor director. Federico y yo estamos secreteando, se oye. Estamos complotando aquí, se oye. Hay un complot. Sí. Qué bueno. Cristina Segura está con nosotros. Dice, quisiera preguntarle si el presidente Abinader va a seguir con el mismo equipo de funcionarios. Díganme ustedes qué opinan. Bueno, no, hay algunos cambios. Vamos a mencionarlos un poco más adelante. Ayer tuvimos nosotros a uno de los cambios, a Guido Gómez Mazara, que, como decía Federico, elegantemente se escurría ante nuestras preguntas sobre si lo habían o no confirmado como el próximo o nuevo flamante director designado director de Indotel. Sí, así fue un decreto que surgió ya en horas de la tarde, tanto el de él como el de otros representantes que estaban dentro del aparato gubernamental, otros estaban fuera. Modesto Guzmán, señores, que está en todos los gobiernos, también está en este. Modesto Guzmán, ¿a dónde fue que lo mandaron? Desarrollo provincial, algo así. Ahorita les vamos a leer los Si lo mandan al Congreso, pide la reelección. Pero bueno, Modesto Guzmán, un servidor público, tanto eficiente. Organizó el correo. Organizó el correo. Sí. Ahí está, y en es de los partidos aliados. De Reformismo, creo. Apoyó a Gonzalo Castillo en la anterior campaña, en el PLD.
estuvo en el gobierno de Leonel Fernández en el Correo. Apoya el y poder. antes No, él había... estuvo de Balaguer. Desde Balaguer. Son personas que apoyan el gobierno. Sin duda, pero bueno. Pero eso- que están siempre con los gobiernos de turno. pero ahí está. Bueno, Son hombres de Estado. hombres de Estado. Exacto. Hombres de Estado. Dejémoslo ahí. Son hombres de Estado. Vamos a continuar con... Esto es respuesta a la gente que está preguntando si van a seguir con el mismo gabinete. No. O sea, es el mismo gabinete, algunos de siempre, pero hay otros que son algunas excepciones. Por cierto, Josefa Castillo pasó de la Superintendencia de Seguros al INAIPI. Algunos creen que Qué eso golpe. es un boche. ¿Pero para qué? ¿Para los niños? No sé. Pero saludos a No, Josefa preguntando. Castillo. ¿Para los niños? ¿Tú crees que es para los No, niños? No, preguntando. pero Josefa Castillo tiene una historia con el tema de la docencia. De hecho, cuando yo la Ella vi nombrada en para eso, Superintendencia es de correcto. Seguro, yo dije, Josefa... Ella está más vinculada a Está ese más sector, vinculada al claro que sector de educación. Josefa Castillo tiene además la experiencia de dirigir escuelas en Boca Chica, en ese sector, y es una mujer muy Tiene cercana mucha a la sensibilidad, administración. mucha sensibilidad social. Y es una mujer muy cercana, por cierto, al presidente Luis Abinader. Henry Santana con nosotros, leo rapidito para que no digan que no los leí. Daneris Luciano, hola Daneris. Andrés Vázquez, que nos manda tréboles, gracias, de buena suerte. Guadalupe Graciano, creo que ya la había leído. Henry Santana, Luis Berroa, Dionisio Paulo Zulma Núñez. Buenos días desde Florida, Estados Unidos. Jeffrey Rodríguez, gracias por las bendiciones. Johnny Díaz, hay mucha gente conectada. Vámonos a pausa, señores, que hoy el programa, esa entrevista entre Andy Dajarre, Jaime Aristi Escudero, el equipo de Despierta y de CDN y el Caribe, está densa. Así que vámonos a comerciales, al regreso hablamos de otros temas. Son las 7:30 de la mañana. Miembros de la iglesia Monte Moriah, sobre el caso de la niña decapitada, han dicho que habían notado cambios en la personalidad de la doctora Ana Josefina García, la mujer que confesó haber decapitado a su hija de 6 años. Nuestro compañero Deison Ovalle ha estado por allá y ha recogido las impresiones de sus compañeros de la iglesia. Vamos a ver. Desde cambio en la personalidad y que tomaba medicamentos para problemas psicológicos son algunas de las cosas que dicen los vecinos y compañeros de iglesia de Josefa Castillo Cuello, la mujer que le quitó la vida a su hija. En el barrio Los Trinitarios, en Santo Domingo Este, todavía no asimilan lo sucedido y dicen que si los parientes de la agresora sabían que estaba atravesando por problemas psicológicos, debieron buscarle ayuda. Ella se desmontó de la jipeta, entró, ahí fue que ella me abrazó. Y dije, ay, Dios bendiga a mi hermana, no la hubiera visto cómo le fue. Me dijo bien, solamente. Yo no vi la Ana que yo conocía. Problema mental, o sea, no que era una loca, sino como que es depresión, diría. Si notaron algo raro, debieron ayudarle. Porque esos casos, usted como familiar de ella cercana, se percata de que algo está pasando con esta persona. No sé, ella estaba como debajo de medicamento, ella bebía medicamento. Pero un error de la familia, dejarla sola, digo yo. Porque usted sabe que la gente cuando está así, no lo pueden dejar solo. Mientras que algunos feligreses de la iglesia Montemoriah aseguran que la médico militar siempre mostró un comportamiento ejemplar. Que nada más una persona que tenga un problema psicológico puede hacer una cosa así. O sea, uno no sabe qué demonio se le metió en ese momento, tú sabes. Hasta lo que conozco de ella, nunca escuché, nunca sentí nada malo en ella. Una preciosa persona. Después que Ana Josefa reveló que estaba en una llamada con su pastor tras la tragedia y que todo quedó grabado, el templo no ha vuelto a abrir sus puertas. Se recuerda que por este hecho, un juez de la Oficina de Atención Permanente de Santo Domingo Este dictó 12 meses de prisión preventiva como medida de coerción a la médico militar Deison Ovalles, CDN. Bueno, oigan lo que dice nuestro compañero Deison. La iglesia no ha vuelto a abrir desde que sucedió el hecho. Ella comete el hecho y llama a su pastor y tarda horas conversando con el pastor. Toda esta gente está bajo la mira de las autoridades del Ministerio Público. No hay más que decir, sino que hacerse preguntas. Creo que como sociedad nosotros tenemos que mirarnos hacia adentro. Sabemos cuando las personas tienen una conducta rara, pero no se dan alertas.
La familia sabe que tiene personas dentro de su seno familiar con situaciones de esquizofrenia o de psicopatías que pueden llegar a ser graves, pero la gente no lee sobre eso y no sabe al peligro que se expone. 2 niños pequeños de 5 o 6 años bajo el cuidado de una persona como esta, que además es profesional de la salud y además recetaba, oigan esto. Y uno se hace la pregunta, ¿cuántas personas fueron medicadas por esta psicópata? ¿Y qué les habrá dado? Y sabrá Dios las consecuencias de todo esto. Una mujer que daba clase a universitarios sobre psicología, oigan eso, sobre psicología. Y ahí a uno se le hace un ruido enorme en el cerebro, porque nosotros inmediatamente pensamos a quiénes formaba esta señora, cómo era su mecanismo para enseñar. Y si dentro de su misma psicopatía tal vez inducía informaciones que tal vez probablemente no eran para entregarlas como clase. ¿Cuántas veces estos niños estuvieron expuestos? ¿Dónde estaba la familia cercana de esa señora? Ni hablar del marido, porque en la cárcel le dijo, no te preocupes, Mi amor, more, que todo va a estar todo bien. va a estar bien. Entonces, cuando uno escucha cosas así, desde el lado consciente que uno piensa que no tiene problema, porque también nadie sabe qué problema tenemos todos, sin detectar, pero ahí hay problemas serios, evidentes. Y si esta señora estaba medicada desde hace años para la esquizofrenia, ¿cómo tenía 2 niños pequeños a su cuidado? ¿Dónde estaba la familia? ¿Se hizo alguna vez la advertencia? Es que tenemos que avanzar en materia de salud mental. Señores, hay que avanzar en esta materia. No podemos seguir mirando para el lado, seguir haciéndonos de la vista gorda y tomando como chiste la salud mental. Aquí la gente hasta se burla del que tiene un problema de salud mental y le dice loco. Y esas son las consecuencias de no prestarle la atención debida a ese tema. Bueno, la realidad es que las lecciones aprendidas desde el punto de vista personal son terribles porque evidentemente que estamos frente a una persona que no tiene capacidad mental ni siquiera para ser pasible o sometida ante un juicio, si hablamos de Estado de Derecho. Pero eso se decidirá en los tribunales. Lo que no debe decidirse en los tribunales, sino en las políticas públicas, es fortalecer el tema de la salud mental, y sobre todo en quienes lideran y dirigen estos procesos, fortalecer los mecanismos de supervisión y de monitoreo. Recuerdas el caso del piloto aquel hace varios años, que en Europa se estrelló contra una montaña y mató a todo el mundo. Y ahí fue que Lufthansa dijo, pero tenemos que poner algo para darle un seguimiento psiquiátrico a nuestros pilotos, porque esta gente anda en un arma voladora. Y así mismo uno se plantea otras cosas. Si queremos sacar enseñanzas y aprendizajes, yo, por ejemplo, de entrada planteo al Ministerio de Educación, a todos los maestros que ustedes tienen, ustedes le hacen una prueba de este tipo. Hay 50.000 psiquiatras. ¿Quién terapea a los terapeutas? ¿Quién da monitoreo? ¿Quién vigila el estado de salud mental? ¿Quién acompaña la salud mental de los maestros, por ejemplo, que son los facilitadores del proceso de enseñanza? Es un tema complejo que necesita que lo abordemos con seriedad, desapasionadamente, pero inmediatamente. Y bueno, si me voy a la pregunta, Monte Moriah es el lugar que, según la tradición judía de la Torá, Abraham llevó para sacrificar con un cuchillo a su hijo Isaac. Entonces, hay que investigar al pastor también. Dejo eso ahí, como no voy a dejar que se tiene que hacer una investigación más amplia del círculo íntimo, desde el pastor al esposo, porque no es posible que a usted le maten una hija y usted le diga al homicida, more, todo va a estar bien. Y de hecho, quisiera pensar que el INASIF hizo una autopsia completa del cadáver de esa niña antes de enterrarlo. Y cuando digo completa, no es haberse quedado en la certidumbre inequívoca de que murió decapitada. ¿Qué pasó antes de morir con esa niña? ¿Fue agredida esa niña? ¿Esa muerte fue disparada como respuesta por otra cosa? ¿Algo pasó antes que generó una crisis? Todas esas son variables que tienen que despegarse. No es tan simple como enterrar un cadáver e iniciar un proceso de un juicio y esperar que pase otra tragedia similar dentro de un tiempo X. Hay que cortar el tema de raíz y eso se hace solamente con abordaje integral de la salud mental. Bueno, compañeros, nada, este caso es terrible. Nos ha ocupado durante varios días la agenda y no es para menos. Las autoridades de salud pública, a mí quizás me hubiese gustado, no sé si estarán pensándolo, si han avanzado en eso y no lo han informado a los medios de comunicación y a la opinión pública, tener una herramienta
permanente. Por ejemplo, cuando nosotros digamos estas noticias, que el equipo de salud pública nos ayude quizás a identificar números de apoyo. Vivimos en una época en la que la mayoría de la gente está en sus casas, y si ya dentro de sus casas todo el mundo está así, ¿verdad? Imagínense fuera de su casa. Vivimos en una época en la que prestar atención al problema del vecino es meterse en la vida de otro. Ojo, que hay formas, que hay alarmas, que hay mecanismos. Uno, evidentemente, como dice Yulisa, está haciéndose muchas preguntas, tratando de buscar algún tipo de razón en la sinrazón de casos como este. ¿Qué pasaba con su esposo? ¿Por qué no atendía de una manera permanente a sus hijos que estaban al cuidado de esta dama, que si tenía problemas de esa índole, difícilmente podía estar en soledad con su familia y sobre todo con niños totalmente vulnerables? Pero también, por ejemplo, si era una persona con estos síntomas de depresión y con ataques de esquizofrenia, que es lo que se está diciendo, la familia de alrededor, los vecinos, si veían alguna situación extraña, podían llamar, no podían llamar. ¿Hasta qué punto nosotros estamos diciéndonos? No, es un problema de aquel. No, es que yo ahí no me meto. ¿Cuáles son las herramientas con las que cuentan las comunidades para atender a problemas que después terminan generándonos horror, dolor, tristeza? Y la pregunta que hacía aquí hace un par de días una extraordinaria médico, visiblemente angustiada por los casos de violencia, producto de situaciones de crisis de salud mental, que decía, ¿y quién estaba preguntándose qué pasa con el hermanito de la niña que lamentablemente murió de esa manera y que presenció un hecho tan horrible? ¿Dónde están las autoridades? Si lo están haciendo, que lo digan, porque ustedes saben qué, la mayoría, incluyendo nosotros que somos periodistas y que estamos informados de lo que ocurre, decimos, es que nadie está atendiendo a esto. Nadie. Estamos preocupados en otras cosas. Estamos pensando en temas de reforma constitucional, de reforma fiscal, y la gente en los barrios pasando trabajo, calor, hambre, problemas de salud mental, y que Dios reparta suerte. Entonces, ahí hay un problema gravísimo. Por cierto, hablando de otra situación que genera preocupación, compañeros, el Ministerio de Salud Pública lo que sí está informando es que desde abril de este año no se han notificado pacientes positivos a viruela símica, o sea, la llamada viruela del mono. No obstante, tal y como han hecho otros países de la región, en América Latina, se han intensificado acá en el país hechos de vigilancia epidemiológica para detectar posibles casos de la enfermedad, atendiendo a esta declaración de emergencia que ha emitido la Organización Mundial de la Salud y que insta precisamente a tomar medidas de lugar para prevenirla. La institución explica que el último caso confirmado en el país se registró en abril de este año y que suman hasta la semana 33 de 2024 8 casos confirmados, pero que no se ha detectado, ojo con esto, ninguna circulación comunitaria. Lo que comentan es que hay disponibilidad de vacunas desde el año 2022 a más de 2.000 personas que se le ha aplicado ya este biológico de manera prioritaria a grupos que están en riesgo. Dice Salud Pública que se recomienda a la población general evitar el contacto directo con personas que tengan algún tipo de erupciones que parezcan o que tengan algún tipo de similitud con este tipo de viruela. El contacto con objetos y materiales de una persona con esta enfermedad haya utilizado como ropa de cama, prendas de vestir, en fin. Para traer un poco de tranquilidad, señores, la viruela símica se ha generado esta nueva controversia, esta nueva alerta epidemiológica, porque en el Congo, en agosto de este año, se empezaron a registrar casos, hay más de 500 muertes en ese país africano. Sin embargo, hay que decir que la letalidad de la viruela del mono es particularmente baja, que también la incubación es de 6 a 13 días, que no es tan fácil contagiarse de viruela del mono, que hay que decir, en Suecia se han detectado casos, en Pakistán, en Tailandia. Hay una nueva variante que es un poco más agresiva, pero repito, la muerte es difícil. Ocurre en países en donde los sistemas sanitarios son particularmente paupérrimos. En fin, no es que en República Dominicana tengamos una maravilla, pero hay que salvar la distancia y hay que, sí, prestar atención. Sin embargo, no creo que haya necesidad tampoco de que la gente esté muy aterrada. Dime, Fede.
¿Me decías? No. Ah, okay. Los apagones los apagones en algunas zonas de Gran Santo Domingo han provocado la quema de neumáticos en sectores como Buenos Aires de Herrera, donde sus residentes se lanzaron a las calles. Raiza Álvarez nos tiene detalles al respecto. La falta de luz, principalmente en horas de la madrugada, mantiene incómodos a los residentes del sector Buenos Aires de Herrera, de tal manera que algunos han recurrido a encender neumáticos en la calle México y otras vías. Residentes en la zona indican que no se les ha informado de alguna avería, pero que de preferencia, si tienen que llevarse la luz, escogerían en las horas del día. Está un poco caótica la luz, porque tiene ya varias noches yendo, si estamos pasando, como dice, Ñágara en bicicleta. Y ya los muchachos están, dicen ellos, amotinándose para si la luz sigue en ese de control que tiene, va a haber mucho desorden esta noche. Entonces, que uno se vaya a la luz de día y de noche no, porque mira, yo soy un hombre enfermo, él también. Los niños sufren. Algunos residentes incendiaron neumáticos de cuya acción otros no están de acuerdo. Mira la muestra en el piso nada más. Y mira la mano, que tú la pones en el mostrador y eso es un desastre. No estoy de acuerdo con eso, con la quemadera de goma. Para mí el encendido de goma es un vandalismo, porque eso es lo que daña a la comunidad, daña las calles, contamina el ambiente. Aquí el negocio me llena de ese humo totalmente. Entonces, para mí hay otro tipo de manera de la persona hacer reclamación, que no tiene que ser quemando gomas. En cuanto a la factura eléctrica, dicen no entender las razones por las que suelen ser tan altas si sus negocios carecen de aparatos de alto consumo. También esa otra que nos está comiendo la luz, pagué 2.840 pesos con ese freezer. Para el monto que yo estoy pagando actualmente, mi consumo no es, porque ni tengo aire acondicionado, ni tengo unas maquinarias que consuman tanto. Entonces, están abusando. Los comunitarios del sector piden a las autoridades buscar solución a la problemática, ya que es imposible combatir las altas temperaturas sin energía eléctrica. Raiza Álvarez, CDN. Regresamos a Despierta con CDN. Nuestra entrevista de hoy es la de medios conjuntos de CDN y el Caribe. Y tenemos como invitados a Andy Dawager, que es presidente de la Junta de Directores de la Fundación Economía y Desarrollo, y a Jaime Aristi Escuder, que es economista, parte de la familia CDN. También le damos la bienvenida a Albanelis Familia, nuestra directora de CDN, y a Martín Polanco, editor económico del Caribe. Bienvenidos, bueno, a todos, buenos días. Buenos días, un placer estar aquí. En tu casa. Sí, pero la tuya también, porque por el Caribe. Claro, muchas gracias por la invitación. Bueno, la mesa está dispuesta, nosotros estábamos esperanzados con esta conversación después de la juramentación de hablar mucho de economía, pero el presidente no puso el tema con amplitud. Sin embargo, en la semanal del pasado lunes, el ministro de Hacienda principalmente detalló algunos aspectos de la ley de responsabilidad fiscal. Se puso ahí en la reducción del déficit, la reducción del gasto, que la deuda, si no aumenta, que se quede igual. Y vamos a hablar de ese tipo de temas porque ya eso da una idea de por dónde vienen los lanzamientos, porque ahí se habló de la reducción, de elevar el PIB, doblar el PIB hasta el 36. La gente se dice, pero ven acá, porque la estrategia de desarrollo planteaba una serie de plazos, pero vamos a aprovechar como apoyo esa ley de responsabilidad fiscal y las explicaciones que dieron las autoridades. Bien, con relación a esa ley de responsabilidad fiscal, el objetivo es mejorar el saldo de las finanzas públicas y de esa manera comenzar a desmontar de una forma más acelerada la deuda como porcentaje del Producto Interno Bruto. En ese sentido, lo que pretende la ley de responsabilidad fiscal es poner un techo al ritmo de crecimiento del gasto público. Ese techo pues le va a ayudar a las autoridades a cada año evaluar si se puede o no se puede gastar en algún tipo de partida que quieran la sociedad o que quiera el mismo gobierno realizar, y siempre con el objetivo de tratar de irlo disminuyendo el nivel de porcentaje de la deuda. Una deuda que está en términos consolidados alrededor del 60% del Producto Interno Bruto y que de acuerdo a las autoridades internacionales, por ejemplo el Fondo Monetario Internacional, deberíamos tener un nivel de deuda entre 35 y 40% del Producto Interno Bruto. Eso significa que debemos ir desmontando en un periodo de 10, 20 años lo que sería ese exceso
de endeudamiento público. Y en ese sentido, el gobierno ha puesto sobre la mesa, a recomendación del propio Fondo Monetario Internacional, esa ley de responsabilidad fiscal. Andy, el gobierno emitió unos decretos de aplicación inmediata un par de semanas antes del 16, Ministerio Administrativo, Ministerio de Administración Pública y un comisionado de reforma del Estado. Parece que también va encaminado en esa dirección los primeros pasos del gobierno. Bueno, yo he visto que hay un interés de empezar a encauzar un conjunto de reformas estructurales en el país. Sin embargo, en base a experiencias pasadas que tanto Jaime como yo hemos tenido en el país, la mayoría de las reformas exitosas han contado previamente con estudios muy sesudos de expertos internacionales que han venido al país y han armado una estructura para la discusión que ha contribuido con el principal grupo de reformas estructurales que ha ejecutado República Dominicana, y fueron aquellas que ejecutó el gobierno del presidente Balaguer después de la crisis de 1990. Nosotros no tenemos una crisis ahora, pero sin lugar a dudas, yo cuando escucho que vamos a hacer reformas de la administración pública, reforma del Estado, reforma fiscal, reforma del sistema de seguridad social, una nueva, reforma del código laboral. Yo digo, bueno, ¿dónde están los documentos, los estudios pesados, realizados fundamentalmente por economistas preparados y conocedores del área, que nos permitan tener una discusión adecuada? Esos estudios no existen. Entonces, todos los mercados y todos los sectores están de alguna manera interconectados. Entonces tú puedes poner un grupo a trabajar en la reforma de pensiones y otro en la reforma laboral. Y si no se conectan y si no se compenetran, pueden armar un tollo, porque no hay consistencia. Entonces yo cuando veo, vamos a hacer 10 reformas, 12 reformas, 13 reformas, yo digo, está bien, déjeme ver, enséñeme. No hay un documento. Cuando Balaguer encauzó su programa de reforma, había un documento pesado que incluía la parte arancelaria, la parte tributaria, después se le integró una parte de lo laboral. Y eso se ejecutó y se cumplió prácticamente al pie de la letra. Entonces, a veces me da la impresión de que todo esto se puede quedar en el aire, porque son reformas que no están conectadas entre sí. Reformas, a esta la va a hacer un grupo de abogados, esta la va a hacer un grupo de sociólogos, esta la va a hacer unos economistas. Así no es que se hacen reformas estructurales. Andy, ahí marca, y además de ese libro rojo de Balaguer, el primero que fue con el equipo de Harvard, que está la reforma arancelaria, la reforma tributaria. Después, recuerda el libro que apoyó el Banco Mundial, sí, donde está todo un conjunto de reformas que durante 10 años sirvió de base para las principales reformas. Bueno, después que el grupo de Harvard se va, nosotros nos quedamos trabajando, Jaime se integró a la fundación y armamos para el Banco Mundial lo que se llamó el Programa Macroeconómico de Mediano Plazo, 93-98, en una primera etapa, después se hizo 96-2000, y ese era un programa macroeconómico que tanto la administración eventual de Peña Gómez, que era el que lucía puntero en las encuestas, pero terminó siendo Leonel Fernández, después heredan, y el Banco Mundial le dio un apoyo irrestricto a ese programa macroeconómico, y sobre eso se ejecutaron una serie de reformas. Entonces, este tema de las reformas yo lo veo como que cuando escucho, tú oyes hablar de la reforma de la seguridad social. Que queremos darle mejores pensiones a los trabajadores. Perfecto. Pero no te dice más nada. Bueno, ¿cómo que tú le vas a dar mejor pensión al trabajador? No, yo quiero que tengan una pensión como en Europa o como Singapur. Bueno, pero vamos a ponerle número a eso. Aquí nosotros cotizamos un 9.97% del salario. Pero en Singapur
entre cotización de salud y cotización de salario de pensión es 37%. En Europa el promedio es 25%. Entonces vamos a comenzar a decir la verdad. O sea, tú quieres tener buenas pensiones. Bueno, pero yo no, contribuyendo neto un 8%, un 9%, yo no te puedo garantizar una pensión del 80% de tu salario. Entonces, ese es el tipo de discusión sensata y honesta frente al país que se debe tener y decir las cosas como son. Retirándote a los 60 años y yo tener que contabilizarte para distribuirte tu pensión con lo que tú tienes acumulado en el año 60, con una esperanza de vida de casi 80, 20 años, yo no te puedo garantizar eso que tú deseas, contribuyendo un 8. Ahora, si tú te retiras a los 65, como ya se está moviendo la mayoría de los países del mundo, entonces es un tema que tenemos que discutir. Lo otro es, vamos a seguir con este sistema donde el trabajador dominicano se le tiene totalmente prohibido que invierta en títulos y acciones, por ejemplo, de empresas globales que dan una altísima rentabilidad. Porque ese es el gran drama de este país. Hablamos de que nos preocupa la desigualdad del ingreso. Pero yo, Andy, que vengo de una familia de dinero, yo tengo la oportunidad de invertir parte de mis ahorros, digamos, en acciones de la empresa Apple. Y las acciones de esa empresa han subido brutalmente en los últimos años. Yo me he beneficiado de eso. ¿Y por qué al trabajador dominicano se le tiene totalmente prohibido eso? Y así que yo voy a mejorar la equidad distributiva en este país. Nos estamos engañando. Entonces yo creo que aquí habría que tener una discusión abierta, transparente y sensata para ver realmente quiénes son los que están defendiendo a los trabajadores, quiénes no los van a defender, qué obsesión es que nosotros tenemos con la política macroeconómica, que a las AFP se le tiene totalmente prohibido invertir en títulos del exterior, a diferencia de Perú, de Chile, de Colombia, de México. Los trabajadores chilenos se metieron una gran cantidad de dinero recientemente con unos aumentos de precios de acciones en los Estados Unidos. Bajó después, pero después volvió y subió. O sea, hay que darle la oportunidad al trabajador de que tenga libertad real de elección, porque al final nosotros lo que queremos es que tengan buenas pensiones. Pero aquí habría que discutir cuánto que vamos a aumentar la tasa de cotización. Con menos de 15 no da. El que le diga a usted que le va a garantizar una buena pensión con esta tasa es un mentiroso. Entonces, al trabajador dominicano hay que decirle la verdad. Ahora, que llegar a 15 no puede tomar 4 o 5 años. Bueno, pero vamos a tomar la decisión. Vamos a expandir la edad de retiro. El tema de la reforma laboral. La gente cree que la reforma laboral la pueden hacer abogados. Ese es el error más grande. Eso es un mercado. ¿Qué se llama? Mercado laboral. ¿Cuál ha sido la gran crítica que hay en República Dominicana? Que tenemos un mercado laboral muy inflexible y por eso el 58% de la generación de empleos ocurre en la informalidad. Entonces, no hay que darle mucha vuelta. Vamos a flexibilizar el mercado laboral, el proceso de contratación y de despido y busquemos una solución inteligente al tema de la cesantía, que al final debe converger al seguro de desempleo. Y todo ese dinero de la cesantía que está ahí flotando, busquémosle una salida a ese dinero. No borrarlo, porque la gente cree que la reforma laboral implica que la cesantía, todo lo que haya acumulado al día de hoy se pierde. Eso no se ha planteado en ningún momento. Lo que no ha habido nadie en el gobierno que explique lo que se puede hacer con eso. Ese debería ser parte del ahorro del trabajador. Pero ese ahorro hoy día no genera intereses. Eso está muerto ahí en los estados financieros de las empresas, de aquellas que las que lo tienen. Lo transparentan y aquellas que lo tienen oculto hasta el día que ocurre el desahucio. Entonces, yo creo que ahí hay una oportunidad de oro para crear cuentas de cesantía, por ejemplo, que la puedan manejar o los bancos, o las AFP, o el que se desee, y que el trabajador pueda girar contra eso, ya sea para un inicial de vivienda o para reparar su casa, para lo que quiera. Ese es un dinero de él. Y ahí tú puedes articular Banco Central, el sistema financiero, las AFP, el trabajador, buscarle una salida. Y eso te va a generar un mayor vigor en el crecimiento de la economía. Entonces, ese es el tipo de cosas que yo veo. Vamos a hacer reformas. Cuando tú lees
tú nada más ves en lo que se dice, lo que se aspira a llegar. Yo quiero tener una buena provisión de vivienda, quiero tener buenas pensiones, pero no te dicen nada de cómo. Y los encargados de hacer esa reforma no saben nada de eso. Porque si tú te das cuenta en América Latina, las principales reformas que después drenaron a toda la región, la hicieron un grupo de economistas en Chile, que se dedicaron años a evaluar eso, la armaron y la empujaron. ¿Dónde están aquí los? ¿Tiene, Andy, la Fundación propuestas escritas, investigaciones escritas que pueda suministrarle al gobierno todas estas cosas que tú estás diciendo? Sí, nosotros en la administración anterior, nosotros dejamos preparada, porque se nos solicitó, una propuesta de reforma fiscal integral, por ejemplo, que atacaba fundamentalmente la evasión fiscal, racionalizaba algunas exenciones y le ponía pisos a la evasión en el país. Y esa reforma daba 3 puntos porcentuales del PIB. Se le presentó a la pasada administración, cuando digo la pasada, no la de Luis Abinader, sino la de Danilo Medina, pero eso fue después del triunfo del 16. Pero se desistió de eso, no se quiso encauzar porque tengo la impresión de que alguna gente pensó que el costo político de implementarla era alto. Bueno, las reformas. O sea, cuando yo veo a la gente que dice, yo quiero hacer reforma, digo, pero para hacer reforma, usted tiene que agarrar el costo político y engavetarlo. O no importarle. Yo recuerdo a Hipólito Mejía, que la gente lo critica mucho de que no, que fue un gobierno malo. Después de Balaguer, la reforma más importante en este país la hizo Hipólito Mejía. Y la hizo contra viento y marea. Yo recuerdo febrero del 2004, la tasa de cambio en 55 por 1. El sector eléctrico colapsando. Un grupo fuimos a ver al presidente, hay un problema. Hay que subir la tarifa. Y él dijo, ¿en cuánto es que hay que subirla? Digo, 49%. Y los ministros ahí que estaban en la reunión le dijeron, presidente, usted no puede hacer eso porque eso, usted está en campaña reeleccionista. Él le dijo, ¿a quién fue que ustedes vinieron a ver aquí? Fíjense que ustedes están en el Palacio, ustedes vinieron a conversar con el presidente de la República, no con el candidato. Me sube en la mañana la tarifa un 50% y se me van de aquí todos. O sea, y él dijo, yo no puedo anteponer decisiones inminentes que son necesarias a mi interés particular de candidato. Entonces, cuando tú ves ese actuar, tú dices, ese tipo es un estadista. Pero también no tenía miedo. Tú a veces necesitas en el poder político arriba gente que no tenga miedo, que esté dispuesta a atreverse, a asumir riesgos. Yo creo que aquí hay una oportunidad de oro porque el presidente Abinader ha dicho que él no va en el 28. Si tú no vas en el 28, el costo político para ti es 0 ahora. Porque, ¿qué tú vas a arriesgar? No, es que tú no vas en el 28. Ahora, él sí puede allanar el camino, si hace una serie de reformas estructurales importantes, a dejar una marca cuando Framoya Pons vaya a escribir el periodo de Abinader en Historia Dominicana. Decir, bueno, en este periodo se hizo esto. Y uno no sabe, al final hay una reforma constitucional, nosotros no sabemos lo que va a salir de ahí. Pero el hecho de que él pueda acometer un conjunto importante de reformas en estos próximos 4 años, yo creo que él va a sentir un orgullo y una satisfacción a largo plazo de gran trascendencia. Entonces, lo que se necesita es carácter, voluntad política y un equipo, que esa es otra cosa. El presidente tiene que decir, bueno, este es mi entorno, este es mi equipo. ¿Quiénes son de estos los que van a comunicar la reforma y la van a defender? Porque a mí a Jaime nos tocó una vez en un gobierno ir a defender una reforma fiscal en el 96 que armamos entre los dos. Y cuando fuimos al Congreso a defenderla, los funcionarios de ese gobierno que estaban ahí presentes se estaban burlando de nosotros. Entonces así no se puede, así no se puede, así no se puede. Los presidentes tienen que estar totalmente convencidos
Ellos tienen que adueñarse de la reforma, hacerla suya. Cuando nosotros le propusimos a Hipólito Mejía el impuesto mínimo del 2% de los ingresos brutos para que evitar, cuando él vio el listado de las empresas que declaraban pérdida en este país, solo dijo, ¿y qué es lo que yo tengo que hacer para parar esa hemorragia? Digo, no, le vamos a poner que de cada 100 pesos que vende van a pagar 2 pesos. Prepárenlo. Y yo lo voy a defender. Porque esta cantidad de basura, esto no puede mantenerse aquí. Bueno, y lo hizo. Y las recaudaciones del impuesto sobre la renta corporativa, de un año a otro, subieron 50%. Con esa medida solo. Ah, pero eso es que se llama voluntad política. ¿Y quién defendió más el 1.5% que Hipólito? Nadie en este país, solo él. Entonces, si queremos hacer reformas, yo voy a creer que hay voluntad de hacer reformas cuando yo vea que el presidente asume los proyectos, lo defiende y lo ejecuta, y se olvida del costo político y de todos los asesores que le van a decir, no, mire, su popularidad va a bajar. A usted no le debe importar que le baje la popularidad 30 puntos. ¿Cuál es el problema? Él tiene 60, 70. Que tú estés en 40 es una maravilla. Ahora, después vas a cosechar. Lo otro es, ¿qué van a hacer con el dinero? El riesgo más grande en este país es tú llenar al Estado de recursos y que después los recursos terminen depositados en el Banco de Reserva, porque no tienen capacidad de ejecución. Entonces tiene que buscarse 3 o 4 gerentes que sean capaces de ejecutar obras públicas y terminar proyectos. Danilo Medina se dio cuenta a tiempo que si no ponía a Jaime Aristi en Punta Catalina a terminar, eso no se iba a terminar. Ahora tuvo el coraje político de decir, no, ven, yo necesito un hombre capacitado y un economista preparado para que me dirija y me termine esto. Yo tengo que inaugurar esto. Y solo así se inauguró. Ahora, eso era 24/7. Arriba todos los días de eso. Entonces, eso es lo que el país necesita. El presidente tiene que buscarse gerentes. El problema es que en estas democracias los presidentes nombran a los que saltan en las caravanas, a los que brincan, a los que hacen política. Y eso lamentablemente son muy buenos para la campaña, pero para gobernar son terriblemente malos. Entonces ese es el problema. Andy, Jaime, tenemos que hacer una pausa que va a ser breve para cumplir con compromisos comerciales de Despierta con CDN. Al regreso tenemos una cantidad de preguntas sobre las reformas que ha planteado el gobierno dominicano para este cuatrenio 2024-2028. Ya venimos. Estamos de vuelta en Despierta con CDN. Hoy hablamos de las reformas del gobierno para el cuatrenio 2024-2028. Nuestros invitados para esta entrevista de Multimedios del Caribe son Andy Dawager y Jaime Aristi Escuder. Martín. Sí, Jaime, el gobierno ha estado apostando y trabajando a mantener la inflación dentro de un rango y parece que lo ha conseguido. Pero ¿hasta dónde eso es posible que se mantenga sin afectar el crecimiento? Y por otro lado, en el sector eléctrico se han dado cambios, designaciones y todo eso. Me gustaría saber las expectativas que hay con esos cambios también. Bien, comienzo con el sector eléctrico, que es un sector sumamente importante para la República Dominicana y para las finanzas públicas en particular. Hay que señalar que ese es un sector que lamentablemente se mal gestionó durante 4 años. Estos últimos 4 años no aumentó la capacidad de generación de electricidad en términos de base. Lo que se incrementó fue una energía térmica muy cara, pero muy cara. Para que tengas una idea, Punta Catalina 1 y 2, las 2 unidades están en las posiciones 1 y 2 en la lista de mérito, mientras que lo que se instaló, que fue SIBA y CarPower, está entre 25 y 30, es decir, que tienen unos costos excesivamente altos y se despachan solamente cuando hay una situación donde sale una de las grandes, ya sea DPP, ya sea Is Andrés, ya sea Punta Catalina. Cuando sale para mantenimiento es que se despachan esas unidades. Es decir, que desde el punto de vista térmico no hay energía base. Con relación a las renovables, tú sabes que eso no es energía base tampoco. En consecuencia, no se instaló durante 4 años una cantidad de megavatios que se requería para poder satisfacer la demanda, y por eso hoy día tú te vas encontrando cada día que pase que no entre una grande a generar electricidad de forma competitiva, tú vas a ver más apagones. Entonces se perdió esos 4 años. Con relación al tema de la distribuidora, fue un desastre también.
Durante esos 4 años lo que sucedió fue un incremento de 29 puntos porcentuales las pérdidas a 40 puntos. Hay diferentes factores que explican eso, entre ellos que se otorga más electricidad, pero al mismo tiempo no se gestionó ese aumento de electricidad bien y por lo tanto se incrementaron las pérdidas. Eso fue algo que realmente le cuesta muchísimo dinero al pueblo dominicano, específicamente 1.500 millones de dólares anuales que se pueden utilizar muy bien para, por ejemplo, invertir más en salud, invertir más en infraestructura, invertir más en programas sociales que brinden oportunidades a los segmentos más pobres del país, mejorar sus condiciones de vida. O sea que ese cuatrenio pasado le costó al país 6.000 millones de dólares. Sí, le costó más de 5.000 millones de dólares en electricidad. Más de 5.000 millones de dólares. Se revierte eso. Hay que incluir ahí el costo de más de 300 millones de dólares que se perdieron porque dejaron terminar el carbón en la central termoeléctrica Punta Catalina. Imagínense lo siguiente, Punta Catalina es la principal generadora de electricidad de este país, la más competitiva, la más rentable, genera beneficios para el Estado anualmente de 250 millones de dólares de manera directa, más 300 millones de dólares de ahorro porque le suple electricidad muchísimo más barato que otras plantas a las distribuidoras. Si yo sumo eso, son 550 millones de dólares de beneficio para el Estado, que significa que en 5 años yo recupero los 2.454 millones de dólares que se invirtieron en Punta Catalina. En 5 años se recupera. No hay un solo proyecto de inversión grande en este país, público o privado, que recupere la inversión tan rápido como Punta Catalina. Entonces, esto que brinda Punta Catalina, lamentablemente, cuando uno lo visualiza en otras actividades del sector eléctrico, vemos que lo que ha sucedido es un incremento de las pérdidas, un incremento de los costos. Y esto es obviamente que algo que hay que cambiar. Afortunadamente, como tú muy bien me preguntas, me dices, mira, hay cambios. Yo creo que eso es importantísimo. Yo creo que llegó un equipo nuevo a manejar el sector eléctrico. Yo creo que la distribuidora que va a estar gestionada por una nueva cabeza, que es Celso Marrancini, junto con la gestión que él también tiene bajo su responsabilidad, que es Punta Catalina, va a ayudar a que no vuelva a suceder esa pérdida inmensa de dinero porque se acabe el carbón. Yo creo que eso nunca debe ocurrir, nunca jamás se puede dejar que se le termine el carbón a la principal generadora de electricidad de este país, que es Punta Catalina. Entonces, de ese punto de vista, Celso Marrancini tiene una gran responsabilidad, pero es una persona que viene del sector privado, eficiente, con una capacidad de trabajo extraordinaria y creo que puede hacer un aporte significativo para mejorar la distribución de electricidad. La facturación y cobro, eso es clave para poder reducir las pérdidas. Ahora, por otro lado, tú tienes también un cambio importantísimo en energía y minas. Yo creo que eso también ayuda. Joel Santos, a quien conozco, fue mi estudiante, lo conozco como profesional, viene de otra actividad, pero es un muchacho muy inteligente, muy trabajador, muy honesto, muy eficiente, que creo que puede aportar mucho al sector. Y en ese sentido, creo que va a ayudar tanto al sector eléctrico como al sector de minería, que cuando uno ve, lamentablemente también se desplomó. En estos últimos 4 años el sector minero, si tú lo ves consistentemente, ha registrado caídas brutales anuales de su valor agregado, porque a pesar de que el precio del oro, que es el principal mineral que se exporta de la República Dominicana, está en máximos históricos, a pesar de eso no se ha podido aprovechar para aumentar las exportaciones y los ingresos por esas exportaciones. Entonces yo creo que ese nuevo equipo va a ayudar sin lugar a dudas a mejorar la capacidad tanto de gestionar y desarrollar el sector eléctrico, lo cual es clave para el país, porque imagínate, un país sin electricidad no se puede desarrollar. Y por otra parte también aprovechar los recursos naturales, específicamente las exportaciones que podemos tener de minerales. Entonces esa es la segunda pregunta que tú me hiciste. Con relación a lo primero, yo creo que el Banco Central ha logrado, yo creo que este es el gran éxito del Banco Central, mantener ancladas las expectativas de inflación a pesar de ese fuerte incremento de precios del año 2020 y parte del año 2021, pues a pesar de eso se logró mantener ancladas las expectativas de inflación, se ejecutó una política monetaria que ayudó posteriormente a llevarla de 9.6% a 3.5% de la inflación, pero hay un componente que hay que tomar en cuenta, que es el precio de los alimentos, que cuando tú lo analizas, ese incremento de los precios de los alimentos desde diciembre del año 2019 hasta julio, es 46% de incremento en el precio de los alimentos.
Fíjate que Estados Unidos es también un debate y se incrementó en 27%, aquí 46%, pero se ha incrementado más el precio de los alimentos en ese periodo de lo que se incrementó el resto o todos los bienes, incluyendo los alimentos, todos los bienes, que es el índice de precios global, se ha incrementado en 33% en ese periodo. Entonces, lo que te dice a ti es que desde el año 2014 uno observa que los precios de los alimentos se están incrementando más allá de lo que se incrementan los precios de toda la economía. Y eso lo que significa que hay condiciones de mercado que hay que entrar. Si tú quieres reducir los precios de los alimentos, reducir el nivel de precio de los alimentos, necesitas promover la competencia, necesitas reducir costos, necesitas aumentar productividad en el sector agropecuario. Si tú logras hacer eso, le facilitas el trabajo al Banco Central y le permites a la población tener un mayor nivel de poder adquisitivo. Entonces yo creo que el Banco Central ha hecho su trabajo desde el punto de vista macro. Usted puede decir que lo pudiera hacer todavía más eficientemente, lo pudiera hacer a menos costo, lo pudiera hacer cada vez más sostenible a lo largo del tiempo, pero logró reducir la inflación. Ahora, para tú reducir el nivel de precio de los alimentos y beneficiar a los segmentos más pobres del país, necesitas mejorar la capacidad productiva, competitiva del sector agropecuario. La deuda externa sigue siendo un tema recurrente en la política dominicana y ya sea con guitarra o con violín, siempre se toca, se habla sobre la misma, se politiza, incluso no hay estadísticas unificadas en torno al sector, cada político pone su monto de la deuda que quiere en su argumento, pero a la luz de esta realidad, ¿cómo ustedes evalúan el manejo de la deuda por parte del gobierno en estos primeros 4 años? ¿Y cómo proyectan qué medidas deberían tomarse para paliar, disminuir o controlar la política de endeudamiento y el cuasi fiscal? Bueno, la deuda sabemos que subió bastante a raíz del manejo que se dio a la pandemia del COVID. El gobierno inicialmente tenía mucha incertidumbre, hicieron una estimación de lo que iba a ser el déficit del año 2020. Recuerdo que hablaban casi 10% del PIB, era una cifra monstruosa. Entonces, en base a esa estimación, fueron al mercado de capital y levantaron mucha deuda, colocaron muchos bonos. Cuando el dinero llegó y se empezó a ejecutar ya los últimos meses del año 2020, se dieron cuenta que se cometió un error en la estimación, pero ya el dinero se había colocado. Entonces, por eso es que la deuda ese año da un brinco enorme. El dinero entonces se depositó en el Banco de Reserva, después se devolvió al Banco Central. Pero a partir de ahí comenzó a bajar, porque ya las estimaciones del déficit de los años siguientes eran más manejables. El gobierno, en materia de ejecución de obras de infraestructura física, fue bastante lento, y eso permitió ejecución de gasto público de capital más bajo. El déficit se fue reduciendo y entonces las necesidades de financiamiento externo se hicieron más reducidas. Y eso permitió que la deuda, a medida que el PIB iba subiendo, la deuda fuese cayendo. Sin embargo, otra parte de la deuda, porque hay varias deudas, está la externa, del sector público no financiero, está la doméstica o nacional del sector público también no financiero, pero una que ha sido muy dinámica y ha crecido mucho es la deuda del Banco Central. Esa ha subido bastante. Esa deuda que se originó, ustedes recuerdan, con el agujero del Baninter, que fueron unos 55 mil millones de pesos, hoy día, si tú la visualizas, es como que tú esos 55 lo multiplicaste por 20. O sea, ahí está en 1 billón de billones de pesos, que es muy alto. Entonces, el problema ahí, ¿cuál ha sido? Que no se ha querido buscar una solución que otros países sí encontraron bien temprano, como el caso de México. Que esa deuda en el fondo no es una deuda del Banco Central, es una deuda del gobierno central. Y lo justo era agarrar esa deuda y mandarla a Hacienda y que eso se maneje desde crédito público. En México lo hizo así, cuando inicialmente esa deuda era 12.9% del PIB, hoy está en 2.9% del PIB. La nuestra, sin embargo, está cerca de 14, 15% del PIB.
y va a seguir creciendo, porque mientras el Banco Central la siga manejando, eso no se va a detener. Eso va, pago intereses sobre eso, esos intereses que pago tengo que emitir nuevos títulos para recoger, el gobierno no me entrega la totalidad de los pesos. Lo ideal era sacarla y mandarla a Hacienda. Desde hace años nosotros hemos recomendado eso, pero no ha calado, o sea, honestamente no he encontrado como que ha habido eco en el gobierno. Algunos ministros en el ámbito de Hacienda en ocasiones estaban de acuerdo, pero en ese momento el Banco Central se negaba. Ahora entiendo que el Banco Central está de acuerdo en trasladarla, pero algunos ministros no están. Entonces es una decisión que quien la tiene que tomar es el presidente de la República. ¿Por qué? Porque si la dejamos en el Banco Central, en 10 o 15 años, nosotros le podemos estar creando a la República Dominicana una situación similar a la de la que encontró Milei en Argentina con el Banco Central. Entonces yo creo que es un acto de gran irresponsabilidad no enfrentar esa reforma y hacerla como se debe hacer. Nosotros incluso publicamos un artículo donde explicamos cómo se puede hacer el traspaso, cómo se financia, cómo se pagan los intereses, y nadie en el gobierno me respondió que eso no es posible. Entonces alguien me dijo, bueno, Andy, pero entonces las calificadoras no van a bajar la calificación. Bueno, hace un mes Argentina la traspasó totalmente al Ministerio de Economía, la sacó del Banco Central. La calificadora no le bajaron la calificación de riesgo. Entonces, son excusas que tú dices, no. Ahora, si usted no tiene capacidad para sentarse con la calificadora y convencerla de que es una medida correcta, entonces el problema es suyo. Pero eso hay que resolver, porque si no, nosotros vamos a seguir atrapados con una deuda gigantesca que está forzando a los trabajadores, porque ¿quiénes son los que están financiando la estabilidad de este país? ¿Ustedes creen que es el Banco Central? No, no. ¿O las empresas? No. Los trabajadores dominicanos son los que están financiando la estabilidad a través de las AFP. De los fondos de pensiones, sí. Mando los fondos de pensiones agarran, lo meten en el Banco Central, el Banco Central le da los títulos. Ah, pero espérate, eso nada más me da a mí un 10%, un 12%, yo como trabajador quisiera tener un 24%. Ah, no, eso está prohibido, tú no tienes derecho a eso. A eso solamente tienen derecho las familias ricas del país. O sea, el Banco Central, manejando esa deuda, ha sido una de las fuentes más grandes de desigualdad de ingresos que hay en este país. Entonces yo creo que llegó el momento, si es verdad que al gobierno le interesa mejorar la equidad, si es verdad, y no es una pantalla, un teatro, entonces saque la deuda del Banco Central. Y permita que las AFP busquen el mayor retorno posible a los trabajadores, pero no las secuestres, porque están secuestradas las AFP, y le dicen, tú solamente puedes comprar títulos de Hacienda y títulos del Banco Central. Aquí hay empresas que emiten acciones, 2 empresas. No pueden emitir porque la mayoría declaran pérdidas. Los estados financieros de la mayoría de las empresas dominicanas están contaminados, manipulados, y el gobierno tampoco ha querido enfrentar eso. ¿Cómo eso se enfrenta? Ponle un impuesto mínimo sobre la renta y se acabó. Tú vendiste 100 pesos, tú me das 3 pesos con 50 centavos. Ah, que yo pierdo. A mí no me importa que tú pierdas dinero. Si tú estás perdiendo dinero, yo te estoy ayudando a que te salgas de ese negocio y no te descapitalices. Vete a otra actividad económica. Pero tú me vas a pagar 3.5% de todas tus ventas todos los años. Y se acabó la discusión. Ah, a mí no me gusta eso porque ¿qué país lo ha hecho? A mí un ministro me dijo, ¿qué país ha hecho eso, Andy? Digo, República Dominicana. Hipólito Mejía lo hizo. No con 3.5, lo hizo con 1.5. Y logró elevar brutalmente las recaudaciones y contrajo ese año la evasión fiscal. Ah, pero para eso hay que tener pantalones. Ese es el tipo de reforma que requieren pantalones. Porque tú tienes que tener suficiente fuerza para enfrentar la fila de empresarios que te van a ir por tu oficina a decir que eso es un abuso. Entonces, eso, cuando a mí me hablan, cuando digo, vamos a hacer reforma, yo soy un presidente reformador, digo, bueno, vamos a ver. A mí me encantan esas, cuando me dicen que yo soy un presidente reformador, me fascina escuchar eso. Pero eso, una cosa es decirlo
y otra cosa es fajarse. Yo recuerdo que Leonel Fernández fue y se metió en el Congreso cuando quiso pasar su ley, se convenció de que las empresas estatales iban a dejar este país totalmente quebrado. Y fue, se tragó ese costo político. Las empresas que heredamos de Trujillo, él fue y pasó la ley de empresas públicas, creó las condiciones para la capitalización, que en algunas áreas funcionó, en otras áreas no funcionó, pero tuvo el coraje de hacerlo. Esto es lo que se necesita aquí. En vez de mucha teoría, mucho discurso, es acción, reformas. Y yo tengo mucha esperanza de que en estos 4 años, y más teniendo el PRM el control del Congreso, porque no hay excusa. El país le ha dado un cheque en blanco al presidente Abinader para que lleve a cabo la segunda gran ola de reformas estructurales de este país. Si él no lo aprovecha y no lo sabe hacer, yo le puedo asegurar que va a quedar muy mal cuando se escriba la historia dominicana. Jaime, Andy, no queremos nosotros que se termine la entrevista sin que ustedes puedan tocar el tema de los subsidios y de las ayudas y de cómo eso se va a poder estructurar dentro de todas estas reformas cuando las ayudas sociales pareciera que van increciendo todos los años. No se dice que hay más pobres, pero hay más gente con tarjetas, hay más gente con bonos. Y además, el tema de los subsidios, pareciera que los subsidios también cada vez son más. Y hay una presión en la clase media que con cada reforma además se hace más grande. ¿Cómo esas cosas pueden quedar, digamos que, bien coordinadas, por decirlo de alguna manera, con este proceso de reformas? Mira, con relación al tema de los subsidios, hay que tomar en cuenta de que lo ideal es que sean focalizados. Sí. Porque con el caso de los combustibles, yo tengo amigos que tienen piscinas que la calientan con el gas subsidiado o se van a su casa en el este en carros con un combustible subsidiado. Entonces, obviamente que ese no debe ser el objetivo del gobierno, entregarle dinero, transferirle dinero a ese tipo de familias. Hay que transferirle dinero a aquellos que son los que están realmente necesitando esos subsidios. Entonces, en primer lugar, con relación a subsidios que tienen que ver con directamente a segmentos pobres, hay que establecer un mecanismo de graduarlos. Es decir, hay momentos en que ya tú llegas a tener un determinado nivel de ingreso laboral de tal magnitud que no necesitas esa transferencia, que debe ser directamente a los que están en extrema pobreza y en los primeros deciles de ingresos. Ahí es que tú tienes que enviarle esos recursos. Y luego tú tienes que tener en cuenta de que lo que hay que promover, por ejemplo, en el caso del sector eléctrico, es reducir lo que son las evasiones y la falta de capacidad que tú tienes de facturar y cobrar la electricidad. En vez de pensar en un aumento de la tarifa, como muchas personas están señalando, que lo que hay que hacer es subir la tarifa de electricidad. No, lo que aquí hay que hacer es lograr que aquellos que están consumiendo electricidad y no la están pagando, pues que reciban la factura con el monto que deben pagar y que la paguen. Y luego entonces evaluar si todavía se requiere o no se requiere un aumento de la tarifa. Al mismo tiempo, tú tienes que tratar de reducir los costos de adquisición de la electricidad a partir de los generadores. Por eso yo creo que hay que sentarse y revisar muy bien todos esos contratos que se han estado firmando, porque si tú te quedas con unos precios excesivamente elevados, le estarías generando un impacto muy negativo a las finanzas de las distribuidoras de electricidad. Hay que tener contratos que sean competitivos en el largo plazo, para que de esa forma las empresas distribuidoras puedan tener un menor déficit. Entonces, con relación a los subsidios en términos generales, yo creo que hay que darle la oportunidad al Estado de que pueda focalizar mejor y que pueda entonces aportar lo que son esos recursos a los que realmente lo necesitan más. Esa sería la idea. Yo contrataría una firma internacional reputada en transparencia de administración de subsidios sociales. Porque no hay duda de que lo que uno ha visto en el país es extraño. O sea, los indicadores de pobreza han ido bajando, pero no hay como un comportamiento cuantitativo similar como contraparte en la canalización unitaria en términos de unidades de los subsidios. Yo pienso que una depuración es sana porque es posible que algunas de las reformas que uno está planteando en el ámbito fiscal van a requerir que el Estado meta la mano adicionalmente y suba algunos subsidios que está dando, pero uno quiere que eso le llegue realmente al que lo necesita. Lo otro es
que yo creo que el gobierno debería repensar, y es una práctica que no se inició en esta administración del presidente Luis Abinader, sino que viene desde hace tiempo. Yo la venía viendo y nunca me gustó, porque yo entiendo, por ejemplo, que las pensiones que da el Estado deben ser fundamentalmente para la gente que sirvió durante años en el Estado. Hace unos días yo vi una persona que sirvió durante 40 años al Estado Dominicano, sentado en una entrevista en televisión, y le preguntaron, bueno, tú te retiraste, sí, ¿y cuál es tu pensión? Y yo, 32,000 pesos, 40 años. El que lo estaba entrevistando se le rió en la cara y le dijo, yo tengo una pensión de 50,000. Periodista. Y nunca trabajó en el Estado. Nunca trabajó. Entonces, yo digo, cuando eso se proyectó, yo digo, ¿y cómo un presidente de la República que acaba de observar eso cree que puede convencer a un país de que se necesita una reforma fiscal? Le decía, yo tengo una de 50,000 sin trabajar nunca y tú 32,000 trabajando 40 años. O sea, a mí me dice, mira, tú tienes que pagar más que tú. No, pero tú tienes que matarme. O sea, ese tipo de injusticia, y lo que te está demostrando es que nosotros estamos utilizando la política de subsidios y de pensiones para pagar trabajos políticos o para pagar otro tipo de servicios, pero ese no es el objetivo. O sea, a mí me preocupa, por ejemplo, el comportamiento que yo estoy viendo en el gasto de pensiones del gobierno como porcentaje del PIB, como ha ido subiendo. Tú dices, pero ¿y por qué esto? Esto generalmente en todos los países del mundo se mantiene así horizontal. Y aquí no, aquí... Tú dices, pero aquí hay un comportamiento extraño. Aquí en que yo le estoy dando pensiones. Porque el número de empleados públicos que se pensiona por año, eso tiene un crecimiento natural, que con el crecimiento de la economía, en consecuencia se te queda como porcentaje del PIB prácticamente igual. Pero no, aquí lleva un ritmo de crecimiento altamente preocupante. ¿Qué quiere decir? Que yo le estoy dando pensiones a gente que no trabajó en el Estado. Eso no es sano. Eso no es sano porque ustedes van a tener que justificar qué es lo que van a hacer con el dinero de la reforma. Comenzando con cuáles son las obras de infraestructura física que el gobierno va a hacer. Porque la gente quiere ver obras de infraestructura física que mejoren la calidad. Tú te tomas ya la autovía del Este antes de tomar la del Coral y ya tú te das cuenta que a esa autopista le hace falta un carril de cada lado adicional ya. ¿Está eso planificado? La autopista Duarte y después la autopista del Ámbar, conexión de todo eso. ¿Cuánto tiempo más y qué van a esperar para ejecutar eso? La gente quiere ver eso. Y no me digan que yo no tengo dinero. Ustedes tuvieron 6,000 millones de dólares depositados en el Banco de Reserva durante 4 años y no pudieron destinar 400 a hacer la autopista del Ámbar. Hay un problema de incapacidad para la ejecución de obras públicas. ¿En qué ministerio está el problema? Yo no sé, pero resuelvan. Bien, bueno, gracias a Andy Dawager y gracias a Jaime Aristi Escuder, nuestros invitados para esta entrevista de Multimedios del Caribe. Toda la entrevista completa ustedes la pueden ver en la portada del programa. Nuestras últimas palabras para decirles bye bye, feliz inicio de antesala del fin de semana. Mañana es viernes, Federico. Eso es cuando uno quiere que llegue rápido, que te... Feliz inicio de Miren, es alando el fin de semana, ya estamos. Señor, esta semana ha sido dura. Bueno. Se ha trabajado mucho. Aguante, que falta poco.